Conscientemente, con Maitreya Shanti, la guía para activar la atención plena. Mindfulness, una forma de ser. Mindfulness, una forma de hacer. Todos los viernes a las 7 p.m. por las pantallas de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Síguenos por las redes @Maitreya Shanti. Estamos de vuelta en Conscientemente, la guía del mindfulness, del bienestar y del sendero a la paz. Y precisamente la paz, como esa altervía, como esa vía, o como ese fin, como ese medio, es nuestro tema el día de hoy. Estamos viviendo acá en casa, en Venezuela, un clima de tensión en el proceso electoral presidencial. Y hemos visto procesos de tensión en la última década en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. Tenemos nosotros que aprender, y cada escenario local tiene que vivir la experiencia que cuando vamos a un proceso definitorio colectivo, social, muchos van por un cambio. A la hora de elegir, muchas veces por ese cambio, que es polarizado, lo vemos y lo observamos con mayor respeto en Estados Unidos. Ese proceso donde se alterna entre dos partidos, republicanos y demócratas. Y muchas veces vemos en ciclos más amplios, de 10 a 20 años, cómo luego de que hay un cambio, se da un proceso de alternabilidad y se devuelve al punto donde se partió hace 14 o hace 8 años atrás. Los procesos de cambio, y los podemos llevar a otros estadios. Yo les daba un ejemplo acerca del agua, como estando en su estadio sólido, pasa a líquido, y estando líquida con un punto de ebullición a gaseoso. Y podemos tomar un sorbo de té y podemos con nuestros sentidos olfatear, degustar y ecualizarnos a la frecuencia que nos brinda el té. Solo si calibramos nuestra frecuencia y la ecualizamos con nuestra vibración. De esa misma forma, ecualizar nuestra frecuencia mental, que va más allá de tus razones, de mis razones, o de las razones de quienes aspiren el poder. Tenemos que comprender que necesitamos un cambio en mayúscula, que incluya un proceso de transformación, y para los más despiertos aún, un proceso de alquimización, de transmutación, que me permita no solo mejorar mi forma, y que lo vea quien esté a mi alrededor y quien conviva conmigo, sino que lo viva yo también, en mis competencias, en mis valores, hasta llegar a mi identidad. Eso es lo que este país, es lo que Venezuela, es lo que esta tierra de gracia nos permite como oportunidad en este momento poder ejercer una práctica para nosotros, ser fuente de nuestro ser, de nuestra autotransformación. ¿Cómo? Observando que mi comportamiento conmigo, mi comportamiento con el entorno, observar mi comportamiento
en qué vibración está ecualizada. Para uno ir a un cambio, uno puede estar con ira, uno puede estar con ímpetu, uno puede estar con rabia, uno puede estar con sed de justicia o sed de venganza. Y se puede propiciar el cambio, pero a la larga no perdura. Otras generaciones llegan a un punto en que se devuelven al punto de partida, porque no se trabajó en el nivel de la profundidad del valor y por tanto no se forjó una nueva identidad. Un cambio puede ser efímero. Una transformación es un proceso permanente. Un proceso que va de la transformación a la alquimia es un proceso eterno. Poder ecualizar nuestro factor de razonamiento. Cada quien tiene sus razones. Y la ley está allí para ecualizar esas razones. La ley de la conciencia es la que nos hace desplegarnos algo que a muchos le hace oler la razón. Cuando nosotros decimos, somos uno y la misma esencia. Vasudeva Kutumbakam. El mundo es una sola familia, una gran familia. Eso que al decir On Sai Ram, somos uno en la luz que brota de la oscuridad. Somos uno en el amor, Namaste, de alma a alma. Amén. Somos uno con la divinidad. De acuerdo a tu creencia. Ir a la profundidad de comprender la unidad. Desde el ideal y desde el ser. Y aceptar las diferencias. ¿Qué cuesta? Aceptar las diferencias. La aceptación es un proceso doloroso. Nosotros invitamos en el sendero del mindfulness y del mindfulness y recitamos en una primera frase el llamado del Buda histórico. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y en nuestro sentido dharmático te invitamos a ti que puedas estar sufriendo por un proceso ansioso. Quiero el cambio ya, quiero el cambio de acuerdo a la ley, quiero el cambio de acuerdo a la fuerza, quiero el cambio de acuerdo a la violencia. También puede haber un cambio desde la conciliación, la reconciliación y la vibración que sostenga una conciencia de hermandad, de unicidad, que nos lleve como medio y como fin a una paz que dure siglos y milenios. Nos merecemos 1000 milenios de paz, no solo acá en casa, en Venezuela, en Sudamérica, en América y en todo el planeta. Podemos vivir nosotros en Venezuela, que a nivel metafísico, a través de la jerarquía shambhálica, está el conocimiento
y hay el reconocimiento del templo etérico del Maestro Saint Germain en el monte Ávila, en el Guaraíra Repano, donde el templo del propósito de la humanidad, y para poder observar mejor y ecualizar en tanto proceso que te lleva a la atención, es necesario que tú vuelvas a tu atención. Es necesario que tú ecualices y aceptes. Haga un inventario de lo que no te gusta de otro, pero observes. Te observes en tu comportamiento y te preguntes si estás conforme a tu comportamiento. Y si tu comportamiento te hace ecualizar en la paz. Quien pierde la paz entra en un proceso de estrés. Quien no sabe manejar el estrés, quien no afronta, puede entrar en un proceso de ansiedad y se pierde. O puede entrar en un estadio de depresión y se enferma. Pierde el sentido de la vida. Aquel que se deprime, quiere dormir, se ralentiza. La persona ansiosa se coloca en una posición hiperactiva, colapsa su cuerpo físico. La persona ansiosa, porque no eligió, porque no ve en qué puede cambiar de forma. Y el que se deprimió no ve en qué puede cambiar y transformar de fondo. Aquel que logra alquimizar es porque asume la transformación de fondo, de forma y del ser. Te dejo reflexionando acerca de lo que tú ecualizas que necesitas. Y ya regresamos con más de Conscientemente Shanti. Oh Maitreya Shanti. Mi vida es mi mensaje. Mi mensaje dibuja huellas de luz. Recuerda seguirnos, @Maitreya Shanti. Ya regresamos.